Partimos entonces. Estamos muy contentos de que ustedes estén acá hoy en la tarde, hoy en nuestra segunda sesión de los martes de investigación en humanidades. Estamos muy contentos también porque nuestra presentadora es una persona bastante especial, tiene mucho punch, tiene mucha garra, y nos va a mostrar todo lo que ha hecho a pulso, como se dice en el lenguaje coloquial. Así que voy a dejarla a ella, a Ángela. Recuerden que dejamos que hable unos 45 minutos y ojalá que después podamos intervenir y hacerle la mayor cantidad de preguntas y que podamos interactuar. Si es que Ángela también nos dice, la podemos interrumpir entre medio de la presentación, si es que a ella sí le parece. Así que muchas gracias por estar acá de nuevo y muchas gracias, Ángela, por esta presentación que vamos a escuchar. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, por el interés que me imagino tienen respecto a la enseñanza del inglés a los estudiantes sordos, que es el tema de esta presentación. Yo trabajo actualmente en la Universidad de La Serena, también soy profesora de inglés en el Colegio Santo Tomás. Soy oriunda de Chiloé, soy chilota, de Ancud específicamente. Y bueno, me vine acá hace 1 año y medio ya a vivir con mi familia y básicamente les voy a mostrar en lo que he estado trabajando desde que era alumna de pregrado. Como una forma también de mostrar que cuando uno quiere hacer un aporte en educación, lo puede hacer desde cualquier etapa, desde que uno empieza a formarse como profesional de la educación. Y bueno, el producto que les voy a mostrar al final de esta presentación, que es un diccionario, nació justamente en época de pregrado. Y comenzó a gestarse ahí y terminó, todavía está en proceso, pero terminó sus etapas más importantes cuando yo ya estaba titulada y el equipo con el que trabajamos ya había avanzado también. Fue un equipo multidisciplinario compuesto por profesores de inglés, profesores de educación diferencial, una lingüista, un equipo técnico y por supuesto integrantes de la comunidad sorda. Pero antes yo quiero más o menos contextualizar todo esto, así es que les voy a compartir una presentación, una reseña respecto de lo que se va a tratar esto. Y también porque es importante saber un poco sobre la comunidad sorda para poder trabajar con ellos y poder entender un poco cómo son las dinámicas con la comunidad sorda. Las escuelas para sordos que existieron en Chile, existieron digo porque yo no sé si queda alguna, yo alcancé a trabajar en una en Puerto Montt, que era la escuela de la Fundación Joaquín de los Andes, que era la única que había para la región. Y la verdad es que la enseñanza, digamos la inclusión a través de todos los decretos, la nueva ley de inclusión, etcétera, hizo que las comunidades de estudiantes sordos se insertaran en colegios regulares a través de los programas PIE. Sin embargo, los estudiantes sordos, y muchas personas coincidimos en eso, es una visión personal, necesitan su escuela para poder desarrollar su cultura propia, de insertos en una escuela para sordos. Y eso es lo que ha estado pasando en algunos países europeos, donde se insertó a la comunidad sorda en colegios regulares y luego se dieron cuenta que no era lo mejor y volvieron a abrir escuelas para sordos. Nosotros estamos en la etapa de insertar a los sordos en escuelas regulares. No sé qué va a pasar a futuro, pero probablemente volvamos a las escuelas para sordos. No se sabe. Pero el tema es que la población sorda en Chile, lamentablemente las cifras son súper poco exactas. Hay una encuesta nacional de discapacidad en 2004 que señala que los sordos corresponden al 1,8% de la población total. Después, en el año 2014, si no me equivoco, se hizo el último estudio más actualizado que tiene Senadis y se habla de la población total discapacitada de Chile, que son el 16,7%, el 8,2% serían personas sordas, que corresponde a un número bien grande. Ahí hay una coma que debería estar, es 23.261,9. Sin embargo, esta cifra incorpora a personas que tienen diversos grados de sordera y adultos mayores que fueron perdiendo la capacidad de audición. Entonces no tenemos claro exactamente cuántos de estos son niños, están en etapa escolar, saben lengua de señas. La cifra es súper vaga, no hay información.
pero sí se habla mucho de este número en general, de 500.000 sordos en Chile que hoy en día son miembros activos de las comunidades de sordos. Entonces, ¿qué es una persona sorda? Bueno, una persona sorda, y a todo esto el término sordo-mudo es peyorativo. Ojo cuando lo digamos, porque para una persona sorda es un insulto. El sordo-mudo es una persona muy particular que no puede hablar ni puede escuchar. Es una condición física muy rara. La persona sorda puede hablar. Lo que pasa es que no lo hace porque no ha tenido nunca el input, entonces no puede producir el sonido del habla, pero ellos se ríen fuerte, ellos gritan, hacen sonidos, y algunos que perdieron la audición después de cierta edad, hablan, aunque no escuchen. Hablan de una manera extraña, es como si uno estuviera hablando con un extranjero, por ejemplo. Pero hay algunos que, por ejemplo, perdieron la audición por una meningitis a los 4 años, pronuncian palabras como un niño de 4 años o de 3. Les cuesta moderar el volumen, pero hay una diversidad muy grande. Entonces, el sordo se le trata como sordo, persona sorda, ¿ya? Si uno quiere referirse a esa condición. Pero en realidad, si se llama Juan, es Juan. Da lo mismo qué problema tenga en cuanto a la audición, la vista o lo que sea. Ellos tienen una cultura propia. Una cultura en la que están súper inmersos, son muy achoclonados, en donde viven, buscan sus comunidades de sordos. Acá existe una que se llama, no recuerdo bien el nombre de la comunidad de sordos que hay acá, en Coquimbo, pero es regional, como también hay una asociación de intérpretes de lengua de señas. También son visuales, lógicamente, porque a través de la vista ellos aprenden. Son una minoría lingüística en nuestro país y en el mundo. Y su lengua natural es la lengua de señas, es su L1, para los que conocen un poco más los conceptos de los idiomas, ¿cierto? La L1 es la lengua de señas y la L2 es el español. Y bueno, su discapacidad ellos la ven como desde una dimensión socioantropológica. ¿Qué quiere decir esto? La visión socioantropológica de la sordera propone la depatologización de la persona sorda. No es una patología, es una condición. Y considera al sordo un miembro de una comunidad lingüística minoritaria y marginada que posee una lengua propia y características socioculturales propias. O sea, ellos ven a su discapacidad desde otra dimensión, no desde la dimensión biomédica. Y existen dos grandes enfoques para abordar la sordera. Uno es el enfoque clínico, donde la sordera es un problema biomédico y donde se trata de oralizar al sordo mediante distintas técnicas, entre ellas los implantes cocleares, que a lo mejor algunos de ustedes han visto, que usan como un aparatito acá en el oído y un imán que va aquí inserto bajo la piel. Bueno, hay hartos niños pequeños que lo tienen. Todo va a depender en realidad del grado de sordera de la persona. Porque si es un hipoacúsico o es un sordo profundo, perdón, y se le inserta un implante coclear, probablemente el nivel que va a escuchar van a ser ruidos. No va a lograr la audición como nosotros. Entonces, que ande con el implante no significa que me vaya a escuchar. No es mucha la diferencia. Le puede servir, por ejemplo, en la calle para escuchar una bocina. Ahí puede serle útil el implante. No soy fonoaudióloga, no es mi área, es lo que yo más o menos manejo de eso. De ahí está el enfoque socioantropológico, que es lo que le decía recién, donde la sordera es abordada de otra manera. ¿Ya? Un poquito de historia, en realidad, hay una investigadora chilena, Valeria Herrera, que es la persona que yo creo más ha investigado en Chile sobre la comunidad sorda. Ella tiene varias publicaciones, varios papers, y acá hay una foto de lo que fue la Escuela de Sordos La Purísima, en el año 1927, la reforma educativa de ese año, para que más o menos contextualicemos cómo la educación va cambiando tanto, obligó a crear las escuelas, no alcanzo a ver bien acá el título, ahí, oh, perdón, para indigentes, débiles y de inferioridad orgánica, anormales o retrasados mentales. Eso era lo que indicaba una reforma educacional en nuestro país. Y así se denominó o partieron las escuelas especiales, donde estaban insertos también las comunidades de sordos. Así se les veía. Entonces, es una comunidad que históricamente ha sido tratada como personas retrasadas mentales.
Y no es así, un sordo tiene las mismas potencialidades que una persona oyente, no tienen problemas cognitivos, su problema es la barrera del lenguaje. Entonces, ocurre que si ellos no tienen acceso a su lengua natural, la lengua de señas, se va a producir lógicamente un daño ahí en su aprendizaje. Y esta escuela replicó lo que era moda en esa época en todo el mundo, que era el enfoque oralista, tratar de oralizar a los sordos. Y como dice ahí, que una parte que encuentro súper triste, que dice, no son pocas las experiencias relatadas por exalumnos, quienes señalaban que las monjas, porque era un colegio religioso, les golpeaban las manos cuando intentaban comunicarse en lengua de señas, diciendo que esa comunicación se asemejaba a los monos. O sea, han sido tratados históricamente tratando de coartar esta libertad de expresión a través de la lengua de señas, que es su lengua natural. Afortunadamente eso fue hace mucho tiempo atrás, y ahora lo que predomina en el mundo es el enfoque bicultural y bilingüista. ¿Qué quiere decir bilingüista? Que se toma la lengua natural, la lengua de señas, y la lengua del país donde ellos nacen. Acá en Chile es el español. Si el sordo nace en Italia, la segunda lengua va a ser el italiano, y a través, digamos, de la lectoescritura. Características de un estudiante sordo, tenemos que considerar varias cosas: el tipo de sordera, si usa o no usa implante, factores sociales, su competencia en la lectoescritura, su cultura y su identidad. Y esos son aspectos que, como profesores de un alumno sordo, tenemos que considerar lógicamente para poder hacer todas las adecuaciones curriculares necesarias. Y en ese sentido, hay una amplia variedad. Tomé prestado esta gráfica porque es bastante resumida de los tipos de sordera. Según el momento en que se produce, está la prelocutiva, que es antes de que uno empiece a hablar, la perilocutiva, alrededor de la época en que uno empieza a hablar, y la postlocutiva, que es después de los 5 años. Y cuando se produce una sordera postlocutiva, tenemos a un sordo que puede hablar. De hecho, hay muchos sordos en el mundo que hablan, aunque no escuchen nada. Y que hay incluso algunos que son famosos, hay algunos que han hecho postdoctorados, que son referentes mundiales dentro de las comunidades de sordos, y que lo que les ha permitido acceder un poco más al mundo de los oyentes es que pueden hablar, que en algún momento pudieron escuchar también. También la sordera depende del tipo de lesión, ahí ya es un tema un poquito más médico, y según el grado, puede ser ligera, media, severa o profunda. Y acá tenemos la lengua de señas chilenas, que es la lengua reconocida por la ley 20.422, que es la ley que da igualdad a las personas con discapacidad, esta ley del 2010. Los hablantes se consideran más o menos 500.000 en nuestro país, y esta lengua está basada en la lengua de señas francesa. En realidad, muchas de las lenguas de señas en Hispanoamérica están basadas en la lengua de señas francesa, pero cada país tiene la suya propia. La lengua de señas chilenas es distinta a la lengua de señas argentina, es distinta a la lengua de señas peruana, y dentro de la lengua de señas chilenas también hay distintos dialectos, ya como nuestro idioma. En el sur tenemos muchos dichos y muchas palabras que acá no se dicen. Y cuando yo llegué acá escuché muchas palabras que tampoco sabía qué significaban. Es lo mismo, pasa lo mismo con la lengua de señas chilena, tiene dialectos según la zona. Y para los que les interesa un poco más el inglés, está la American Sign Language, que es la lengua de señas americana, que debe ser una de las más habladas en el mundo, digamos, porque pasa todo este tema de la exposición mediática de Estados Unidos. Y también hay una lengua de señas universal que se usa en algunas convenciones internacionales. Pero la verdad es que para dos personas sordas ponerse de acuerdo sobre cómo hacer sus señas, si se conocen y son de distintos países, no es tan difícil. Además tenemos el alfabeto dactilológico, que es lo que vamos haciendo del alfabeto con las manos, A, B, C, pero ese alfabeto es distinto a la lengua de señas. Ese es un canal de comunicación entre sordos y oyentes. Porque, por ejemplo, si yo quiero decir, yo soy profesora, tendría que hacer la Y, yo, la S, la O, la Y, y me sale súper largo. Es más fácil decir yo, profesora de inglés. Y eso es todo. Entonces, cada palabra tiene un apodo, una seña, que es mucho más simple y fácil que estar haciendo el dactilológico.
que por lo general se usa para dar nombres o para dar datos nuevos que no pudiesen estar dentro de la lengua de señas. Cuando vemos, por ejemplo, en las noticias el recuadro, donde aparece esta persona, el intérprete, interpretando lo que están diciendo las autoridades, a veces empieza a hacer el alfabeto dactilológico, cuando puede estar dando, por ejemplo, una sigla, o un apellido, o un nombre completo. Pero la verdad es que es un canal de comunicación con la comunidad sorda. Eso no es la lengua de señas, es solo el alfabeto. Y tenemos también el diccionario bilingüe lengua de señas chilena-español, que es un diccionario enorme en 2 tomos, como de 400 páginas, donde está, ese es el diccionario de la lengua de señas chilena, o el libro azul que también se le llama. ¿Ya? Y acá están todas las palabras con su seña, con foto, el tipo de palabra y la definición. Es como el diccionario de español. Y esto también está online, como bueno, la universidad que ha hecho mayor investigación en Chile en este tema es la UNCE, y ellos tienen este diccionario bilingüe lengua de señas chilena-español, donde también aquí se puede buscar por alfabeto, por orden temático, y es una herramienta también. Y esto mismo está en video. Vamos a poner play acá. Bueno, esto es del Mineduc. Hay varias compilados de lengua de señas chilena en video en YouTube, es cosa de buscar. Lo que sí hay que tener mucho cuidado de que sea lengua de señas chilena y no estemos aprendiendo la lengua de señas de Paraguay. Ya, eso es importante. Y bueno, acá está el tema que es la familia y aparecen todos los integrantes de la familia y bueno, si alguien lo quiere ver, lo puede buscar en YouTube y practicar, ¿ya? Pero por ejemplo la seña mamá, esta es la M y es un movimiento así, mamá. Papá, esa es la P y es parecido. Hay algunos patrones que se van repitiendo, como en el español. Y también tenemos videos curriculares que están en la página del Mineduc con información básica en distintas áreas, en subsectores como lenguaje, matemática, historia, ciencia, pero no inglés. En inglés no hay nada, desafortunadamente. Entonces, what about English? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa con el inglés? No existe mucho lineamiento a nivel de ministerio respecto a la enseñanza del inglés a los sordos. De hecho, antes de que existieran algunas instrucciones nuevas a la normativa de educación, como el decreto 83, los sordos se excluían de la clase de inglés, se eximían, como se le llama. Ahora ya no se puede uno eximir de ninguna asignatura, pero antes era eso, o sea, o los eximían de inglés o de música, o a veces de ambas, dando por hecho que ellos no pudiesen aprender otro idioma, siendo que ellos ya son bilingües. Y los que conocemos un poco acerca de teoría de adquisición de un segundo idioma, sabemos que un tercer idioma puede volverse hasta más fácil. De hecho, hay algunas conexiones bien significativas entre la estructura gramatical de la lengua de señas y el inglés. Pero más allá de eso, un alumno sordo sí puede aprender español, por supuesto que puede aprender inglés. Entonces, la idea de esto es romper ese prejuicio respecto a las capacidades que tiene un estudiante sordo. ¿Es difícil? Lo es muy difícil. Como es difícil que ellos logren un nivel desarrollado en lectoescritura en español. La lectoescritura de los sordos es media atarzanada, porque su idioma es así, es simplificado. Entonces su lengua natural es simplificada. Les cuesta un poco escribir como escribimos nosotros, que generalmente nos damos 1000 vueltas para decir una oración. En lengua de señas es mucho más sencillo. Entonces, tienden a escribir así también, ¿ya? Y por lo mismo en inglés también nunca vamos a lograr un nivel muy desarrollado en cuanto a la lectoescritura, pero sí pueden aprender mucho vocabulario que les va a ser muy útil. Entonces acá más o menos una reseña de lo que es el decreto 83 y lo que les decía de la exclusión de inglés y que ya afortunadamente no se está haciendo. Los alumnos se están incorporando. Estos son unos estudiantes que tuve yo en la escuela Joaquín de los Andes de pre-kinder y kinder. Y algunos de ellos aprendieron primero a decir brazo en inglés que en español, al menos a leerlo o a ver la palabra. Adaptaciones curriculares, bueno,
hay factores súper importantes que tenemos que considerar a la hora de hacer nuestras adaptaciones del inglés para personas sordas. Primero es el nivel que ellos tengan de la lengua de señas chilena, el nivel de dominio de la lectoescritura. ¿Cómo escriben? Algunos escriben solo con mayúscula e imprenta. Eso es importante averiguarlo con nuestros alumnos, porque si vamos a escribir instrucciones en el pizarrón, las escribimos con mayúscula e imprenta. Los demás van a entender. Algunos escriben utilizando mayúsculas y minúsculas. Entonces hay que averiguar un poco sobre estos factores dentro de los estudiantes que tengamos en el aula que sean sordos. Contextualización. Esto se refiere a que para ellos es súper importante cuando dentro de la clase aparece algo que haga referencia a la cultura sorda. Si estamos viendo personajes famosos, podemos ver, por ejemplo, hay un bailarín que es sordo, Neil DiMarco creo que se llama o algo así, que es muy famoso, ganó una de las temporadas de Bailando por un Sueño en Estados Unidos, y es sordo, sordo profundo de nacimiento. Entonces mostrar como íconos, hay un comediante, hay actores, dentro de la clase, porque siempre mostramos personajes famosos cuando trabajamos en inglés, es una estrategia interesante de engancharlos a ellos y de sentirse parte de, porque por lo general, en una escuela, y lo que está pasando hoy en día, cuando hay estudiantes sordos, los estudiantes sordos interactúan entre ellos. Van a recreo y se buscan y solo interactúan entre ellos porque no, tienen una barrera muy grande con sus compañeros oyentes. Entonces, aunque estén inmersos, están como englobados dentro del colegio. La inclusión con los estudiantes sordos es muy difícil, a no ser que la comunidad entera ponga de su parte, aprendan lengua de señas, los docentes aprendan, los compañeros aprendan, y eso es un camino largo. Entonces sí están muy segmentados dentro del colegio, muchísimo. Por eso una forma de hacerlos sentir parte de nuestra clase de inglés, por ejemplo, es tomar figuras icónicas de su comunidad y mostrarlas como ejemplos dentro de la clase. Y otro tema importante acá es la participación del intérprete. Yo he trabajado con intérprete en aula y sin intérprete. El intérprete, por lo general, o en la mayoría de los casos, no va a saber inglés. Y depende del nivel en el que yo esté trabajando, si por ejemplo estoy en enseñanza media y el Mineduc nos dice inglés en inglés, yo no puedo empezar a hablar en español para que el intérprete me entienda y le pueda hacer la interpretación al sordo, y el resto de los estudiantes oyentes van a escuchar la instrucción en español y lo que yo quiero es que ellos lo escuchen en inglés. Entonces, a la hora de la clase de inglés, por lo general, el intérprete, que es un derecho que tienen los sordos en los colegios, se va, porque en realidad queda de brazos cruzados. Si no entiende lo que está diciendo el profesor en inglés, la verdad es que su trabajo no es mucho. Entonces, como docentes de inglés, tenemos que saber buscar la forma y las estrategias de comunicarnos con nuestros estudiantes, porque no vamos a tener el apoyo del intérprete, a no ser que sea algo muy, muy especial y que ese intérprete hable inglés. Entonces, ahí, ojo con esa figura, porque en la clase de inglés no es un recurso. Algunas estrategias para facilitar, por ejemplo, las instrucciones en inglés: utilizar lengua de señas y no le tengamos miedo, podemos equivocarnos, podemos usar el alfabeto dactilológico, hay señas que tienen que ver con educación que son súper sencillas, como estudiar, escribir, cómo estás, cosas muy básicas que podemos ir incorporando y que si sabemos que vamos a tener estudiantes sordos, podemos hacer una lista a ver qué frases podrían ser útiles para mí dentro de mi clase de inglés con mis estudiantes que son sordos. Y las busco, está lleno de videos en YouTube. Y busco esa frase y cómo puedo decirla. Y le puedo preguntar al mismo estudiante, oye, ¿cómo se dice esto? Mira, yo quiero decir tal cosa. Y eso va a generar además que los demás alumnos que están escuchando la frase en inglés vayan también familiarizándose con la lengua de señas. Hay que perderle un poco el miedo. Y da un poco de susto a veces abordar a una persona sorda y tratar de comunicarse con ellos, pero ellos están muy abiertos a entender. Y pongámonos en esta situación, por ejemplo, cuando viene una persona que no habla español y trata de preguntarnos algo, nosotros hacemos todo lo posible por entender o descifrar lo que nos dice. Pasa lo mismo, es otro idioma. Entonces hay que perderle un poquito el susto. Otro consejo, otro detalle, que el lenguaje sea claro y directo, sin rodeos. Las instrucciones súper precisas. Y eso también aplica para los estudiantes oyentes. Hablar mirando hacia la clase. A veces los profes nos ponemos a hablar y escribimos en la pizarra, estamos hablando,
Cuando tenemos sordos no podemos hacer eso, porque hay algunos que tienen desarrollada lectura labial, y además porque para ellos la expresión de nuestro rostro es súper importante. Parte de lo que queremos decir en lengua de señas está dicho por nuestra cara. Si yo digo que estoy bien y tengo cara de sufrimiento, no voy a convencer a nadie. Entonces, es súper importante estar mirando a la clase siempre, cuando demos instrucciones, o sea, lo que sea que queremos comunicar. Usar apoyos visuales cuando se puede. En realidad nuestro país es súper diversa y hay colegios donde no existe acceso a proyectores o televisor o algún otro apoyo visual. Yo trabajé con pizarra interactiva, que era maravilloso para trabajar con los sordos, pero la realidad es muy, muy dispersa. El uso de rutinas también y el uso de flashcards. Cuando no tengamos, por ejemplo, un data para mostrar, podemos usar un flashcard que tenga un reloj y le decimos timing, este es el tiempo, tantos minutos, por ejemplo. Entonces, busquemos la forma de comunicar y que además esa comunicación va a ser útil también para los estudiantes oyentes. Acá hay algunas actividades, bueno, acá yo estaba trabajando con intérprete, que está abajo, el Tomás, y con 2 estudiantes de octavo básico. Acá usamos unos juegos en el computador. La verdad es que a esta edad en que ellos están como en la adolescencia, les gusta harto lo que es informático, y como son súper visuales, se pueden hacer hartos juegos en la pantalla del computador. Ahora, esta es una clase ideal, porque eran 2 alumnos, y estaban separados del resto de la clase. ¿Ya? No es el ambiente en que nos vamos a encontrar. Otra forma de trabajar con ellos es usar mucho lo visual, recortes de diarios, revistas, fotos. Acá lo que hicimos, el proyecto fue crear un diccionario visual. Por ejemplo, ahí estaban las verduras, y que ellos después se lo entregaron a los niños de primero básico. Crear un proyecto para sus compañeros más chiquititos. Se puede usar la pizarra con cualquier clase. Y bueno, respecto a los recursos disponibles, ya los mencionamos. Tenemos páginas web, hay videos oficiales en lengua de señas chilena, documentos ministeriales, está el diccionario azul, y esto es lo que yo les quería presentar, y todo este preámbulo va a llegar a esto, que es el diccionario de lengua de señas chilena inglés, que es el único que hay en nuestro país, y es el único que hay en América Latina, porque este diccionario tiene la particularidad que toma la lengua de señas como una L3. En algunos casos de niños que estén recién aprendiendo lectoescritura, podría ser una L2. Este es el equipo, se llama Learning Bridge, o es el nombre del proyecto en general, y bueno, ahí hay expertos en tecnología, en video, en grabación, edición, lingüistas, sordo, intérprete, profesores, es bien variado. Y bueno, este proyecto nació de una práctica progresiva, y ante eso, ver la necesidad de contar con alguna herramienta para trabajar vocabulario con sordos, porque no existía. O sea, había que crear flashcards, había que crear material propio porque no había nada. Y bueno, después se transformó en un proyecto de vinculación con el medio de la universidad donde yo estudié en el sur, Universidad San Sebastián, sede de la Patagonia. Y finalmente conseguimos el financiamiento de Senadis a través de un FONAP. Voy a compartirles un poquito esto que lo usamos cuando presentamos el diccionario. Our vision is to be the most complete digital educational community in Chile to facilitate learning English for deaf Chileans. Nuestra visión es ser la comunidad digital educativa más completa del país para el aprendizaje de inglés de las personas sordas chilenas. Bien, la primera persona que aparecía ahí se llama Gabriel, él es sordo de nacimiento, sordo profundo. Él tiene un nivel muy elevado de lectoescritura en español, él sabe inglés y también lengua de señas americana, o sea, él maneja 4 idiomas.
y es una prueba empírica y real que se puede manejar, un sordo puede manejar múltiples idiomas. Esto partió en 2015 con categorización de palabras, el currículum nacional es muy amplio y se abarcan todas en el diccionario. Después vimos el orden alfabético, revisamos las palabras con la comunidad sorda, quienes fueron visando y viendo si había alguna palabra que no corresponde, porque hay palabras que no existen en lengua de señas. Y bueno, acá una foto del backstage de lo que fue la grabación, selección de imágenes, revisión, fue un proceso largo, varios años de trabajo. Y acá voy a compartir un poquito el equipo de trabajo. Bien, eso que se vio al final son nuestros nombres en lengua de señas. Cada uno fuimos diciendo nuestro nombre, que por lo general un sordo es el que le asigna a uno cuál es su nombre. En base a alguna característica física que se observa en la persona, ellos dan el nombre en lengua de señas. Y bueno, ese es el diccionario. Lo voy a abrir para que lo veamos un poquito, o no sé si quizá pudiésemos conversar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo voy a abrirlo mientras tanto. Ahí mientras carga. No sé si alguien tiene alguna consulta, le quedó alguna duda respecto a lo que he explicado, quiere hacer alguna acotación, sugerencia, antes de que les comparta el diccionario. Sí. Manuel, que dio la palabra. Muchas gracias. Voy a ocuparme yo de dar la palabra. Tiene entonces la palabra Javier y Bacachi y después Claudia Pastel. Sí, hola Ángela, muchas gracias por tu presentación. Es sumamente interesante, es súpermente aplaudible que los profesores de inglés comencemos a hacer algo en relación con la comunidad sorda. Yo soy uno de esos pocos casos que tú dices, soy profesor de inglés por formación e intérprete de lengua de señas, y actualmente trabajo en la Universidad del Biobío como asesor metodológico, trabajando los programas y el currículum en estudiantes sordos, ¿ya? Personas conocidas, Malú, por ejemplo, que estuviste trabajando con ella como intérprete, Gabriel, que es un gran aporte, tal como tú dices, él es una persona pero ejemplar en la comunidad sorda y es un referente también de la misma. Súper importante lo que mencionaba sobre el intérprete en el aula. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta de que existe esta barrera, ¿verdad?, de qué hace el intérprete cuando yo le entrego un comunicado, ¿verdad?, al estudiante en inglés. Siempre las personas sordas reclaman eso, dicen que en edades más pequeñas el niño en aula no debiese tener un intérprete, sino que más bien debiese tener un coeducador sordo, ¿verdad?, que pudiese transmitir no solamente la lengua, sino que también la cultura, hacer entonces ese módulo lingüístico-cultural, ¿cierto?
y bueno, lamentablemente todo esto ha ocurrido, ¿verdad? Esta diferencia, esta brecha en cuanto al mundo oyente y el mundo sordo, a partir de 1880, donde se lleva a cabo este Congreso de Milán, donde se prohíbe el uso de la lengua de señas en las escuelas, ¿verdad? Y ahí entonces comienza esta catástrofe educativa, esta masacre a la lengua de señas, que ha sido una lengua que ha sido sobreviviente en realidad en el tiempo, ¿verdad? Lo que sí puedo tomar como resumen de lo que tú dices entonces, que el trabajo que están haciendo ustedes es un trabajo que toma tanto el español como el inglés, pero la lengua de señas chilena solamente, o también se le da un enfoque polilingüista incorporando, por ejemplo, la lengua de señas americana. No, el diccionario es inglés, lengua de señas chilena, ni siquiera pasa por el español. El apoyo que tenemos en plataforma es un apoyo visual de una imagen y la palabra en inglés, y lengua de señas chilena. Quisimos hacerlo así, directamente, bilingüe solamente, lengua de señas y el inglés. La lengua americana no, la verdad es que todavía no hemos explorado esas áreas, pero sí tiene un enfoque bilingüe, pero hacia el inglés. Perfecto. Yo no sé, Ángela, si tú me permitieses, quizás no quisiera compartir, o sea, robarme toda la atención, Claudia también pidió la palabra, pero si me permitiese después o ahora contar la experiencia que nosotros hemos tenido en la universidad con la enseñanza del idioma inglés con estudiantes sordos, creo que sería súper bueno para complementar ¿Sí? también lo que ustedes hacen y quizás enriquecerlo. Puede ser al final y así los demás pueden participar también. Súper, Gracias, me parece. Gracias, Javier. Claudia. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas. Hola. Bueno, la verdad es que yo no sabía tanto sobre lo que es esta comunidad, digamos, que al final se toma como una minoría, pero al final requiere la atención igual que cualquier otro estudiante. A mí me quedó una duda con respecto a lo que dijo usted sobre el uso de las mayúsculas, minúsculas, eso, no sé qué impacto puede tener. La verdad es que depende de dónde aprendieron ellos lectoescritura. Hay algunas corrientes que trabajan con la palabra como una sola cosa y se usa mucho la mayúscula. Hay algunas corrientes que trabajan con la palabra con mayúscula y minúscula y con la forma que se genera, porque ellos son muy visuales. Entonces, es un buen tip, digamos, si tenemos alumnos sordos en el aula, acercarnos y preguntarle o ver cómo escriben. Si vemos y notamos que escriben, incluso hay alumnos sordos que escriben con manuscrita, ¿con qué tipo de letra nos puede ayudar harto para comunicarnos con ellos cuando tengamos que escribir algo, por ejemplo, en la pizarra? Y lograr una mayor conexión y no presentar además otra barrera que va a ser con el tipo de letra que usamos. Ya, ahora lo logro entender mejor. Ya. Muchas gracias por la aclaración. Ya pues, de nada. Paulo. Sí. Hola a todos, todas. Bueno, felicitaciones, Ángela, por lo que haces y es muy, muy necesario. Sí, hay algunas dificultades y yo quería preguntar por si tú has observado la siguiente dificultad que se da con, lamentablemente, la mayoría de los sordos no son hijos de padres sordos, ¿cierto? Según alguna estimación que yo conocí en algún momento, alrededor del 90% de los sordos no son hijos de padres sordos. Por tanto, acceden al lenguaje de señas de manera tardía. Y están durante varios años de su vida sin desarrollar algún tipo de lenguaje más complejo y a la vez desarrollar un tipo de pensamiento más complejo, más abstracto. Entonces, es un tema bien complejo porque, querámoslo o no, digamos, aun cuando se les den las mismas oportunidades educativas, algunos de ellos no solo tienen una forma, no solo acceden de manera, no solo acceden con dificultad al español, por ejemplo, a la lectoescritura, sino que probablemente algunos de ellos también tengan algunas diferencias de pensamiento, digamos, de desempeño intelectual al promedio de los hablantes por, digamos, haber estado algo así como sin ningún tipo de lengua durante los primeros años de la vida. Como consecuencia, sí. Hay harta diversidad en Chile también por la ausencia, por ejemplo, de profesores formados, educadores diferenciales formados en la especialidad. Por ejemplo, nuestra universidad, la Universidad de La Serena, por ejemplo, no tiene la especialidad en la carrera de educación diferencial.
Y por tanto, hay muchos profesores de educación diferencial, por ejemplo, que tampoco hablan lengua de señas. Entonces, el enfoque oralista, a pesar de que científicamente pareciera, para algunos sigue siendo muy, muy querido, digamos, y generan, digamos, expectativas a propósito de los implantes, también generan expectativas, ¿cierto?, como de normalizar a los niños. Yo te quería preguntar por esa dificultad en particular, si ustedes observan que también no solo hay dificultades con el tema del lenguaje, sino que, o sea, quisiera saber si ustedes en la realidad observan que estos adolescentes, por ejemplo, efectivamente tengan dificultades que podríamos llamar intelectuales en algunos casos, diferencias, para que no suene tan peyorativo, pero yo creo que se entiende la idea, digamos, que haga más cuesta arriba todavía este desafío, digamos. ¿Es un panorama real lo que yo estoy pensando o más bien sería teórico? ¿Cómo se ve eso en la realidad? En realidad, hoy en día ellos tienen mucho más acceso a la lengua de señas que antes, pero sí hay una adquisición tardía que causa un efecto en su desempeño académico. Y también hay otro factor relevante aquí, que es la predisposición que tienen los docentes de todas las asignaturas con los estudiantes sordos. Y esta predisposición de que ellos no van a ser capaces, por ejemplo, de aprender algo, me hace que yo, profesor de lenguaje, lo tomo como ejemplo, porque lo he visto, tengo un alumno en octavo básico y le tengo que hacer un examen sobre una prueba, sobre una lectura, y son preguntas de reflexión las que yo le hago a los oyentes, pero al sordo le hago preguntas que yo le haría a un niño de segundo básico. Entonces, todo esto exactamente va confabulando en que ellos no vayan alcanzando su potencial, por una parte. Y por otra parte, todo lo que nosotros aprendemos culturalmente, por lo general, lo aprendemos por el oído. Lo aprendemos por el lenguaje. Entonces ellos tienen una limitante cultural súper grande, súper grande. Hay cosas que ellos nunca han visto, que no conocen, que de repente se deslumbran con cosas que para sus compañeros son básicas, comunes, y ahí uno se da cuenta de lo privados que están del mundo. Afortunadamente hoy en día se están metiendo mucho en redes sociales, se están metiendo mucho en lo que es la tecnología, y eso les ayuda. Pero si hay la adquisición tardía de la lengua de señas, que es su lengua natural, le afecta como cualquier persona le afectaría la adquisición tardía de su idioma. Y es un factor. Gracias. Está abierta la... escuchemos a lo que nos quiere contar Javier. Javier, sí, sí, sería bueno que nos pudiera compartir la experiencia. Y después yo al final te voy a hacer algunas preguntas, algunos comentarios, Ángela, también para no abusar del tiempo. Javier, cuéntanos. Gracias. Bien, nosotros en la universidad tenemos 3 estudiantes sordos actualmente, uno en arquitectura, otro en contador público y auditor, y otro estudiante también en pedagogía en educación física. ¿Ya? Tuvimos la complejidad cuando vimos en el currículum que uno de ellos, por lo menos hasta la fecha que comenzamos, tenía inglés hasta 4. ¿Ya? Ahí comenzamos entonces a pensar cómo lo teníamos que hacer, cuál iba a ser el ajuste. Pensamos prácticamente esto también de cómo nosotros podemos hacer este cambio del inglés a la lengua de señas chilena, pero nos dimos cuenta que estábamos careciendo en la equidad del aprendizaje de una lengua, ¿ya? Era muy, muy restrictiva. Con eso entonces nosotros comenzamos a mover algunas redes y pudimos trabajar con personas, intérpretes y sordos de Estados Unidos, y para que ellos pudiesen trabajar en la adquisición, por ejemplo, de la estructura del inglés, estamos trabajando con una técnica que se ocupa en la Universidad de Gallaudet, ¿ya? La Universidad de Gallaudet es una universidad en Estados Unidos que es de y para sordos, por lo tanto ahí todo es en lengua de señas, ¿verdad? Ajá. Junto con el instituto también, el Rochester. Así que estuvimos trabajando con eso, la verdad es que nos ha dado excelente resultado, el estudiante pudo escribir y mejorar bastante su escritura del inglés gracias a esta metodología que estábamos utilizando, y por supuesto también en cuanto a la expresión, ¿verdad? Entre comillas, la lengua de señas americana fue súper buena, ¿ya? ¿Por qué? Nosotros, bueno, trabajamos con 4 lenguas en definitiva, cuando el profesor daba su instrucción en español, yo que era el intérprete de él, le interpretaba lengua de señas chilena, y cuando él hacía las instrucciones, por ejemplo, en inglés, yo le interpretaba a lengua de señas americana.
Por lo tanto, podíamos trabajar con las 4 lenguas. Ahora, por ejemplo, cuando el estudiante presentaba una disertación, él presentaba la disertación en lengua de señas americana, y ahí nosotros teníamos que hacer todo este trabajo con las personas de Estados Unidos para que pudiésemos hacer las traducciones y las interpretaciones respectivamente. Es un trabajo súper arduo, creo que como en Chile estamos en pañales, pero gracias, Ángela, a este proyecto que tú estás sacando, ya estamos avanzando en edad y los pañales están quedando un poquito de lado. Así que creo que es un gran privilegio haber escuchado de ti este trabajo que se está haciendo. Hay mucho que hacer, ¿verdad? Mucho que hacer, tenemos un gran desafío como profesores, lo que mencionaba Pablo también, educación diferencial, ¿verdad? Que es un pilar fundamental quizás para el desarrollo de la lengua en una etapa temprana, y estamos faltando ahí un poquito, ¿ya? La ventaja que nosotros tenemos es que cada región, como tú bien mencionabas al principio, Ángela, cuenta con asociaciones y agrupaciones de personas sordas. Por lo tanto, las instituciones de educación superior pueden gestionar algún tipo de vínculo con ellos para poder implementar de a poco la lengua de señas en las pedagogías, sobre todo, que están tan importantes. Sí, maravilloso. Me parece genial lo que están haciendo. La verdad es que, bueno, el Gabriel, que es, como tú decías, un referente en nuestro país, porque él ha trabajado como coeducador sordo. Él tuvo la oportunidad de estar en Gallaudet, de ir a Estados Unidos, y se maneja muy bien en distintos idiomas, y eso es totalmente destacable. Lamentablemente no ha tenido las oportunidades de estudio que los oyentes, y eso ha sido una barrera grande. Yo entiendo que ahora está estudiando técnico en educación diferencial o algo así, pero le cuesta mucho acceder al estudio, y más cuando estamos en regiones como en el sur, en Puerto Montt, más apartados, cuesta aún más, es aún más difícil. Una persona sorda en una zona rural con poca conectividad, lamentablemente va a tener muy pocas opciones de estudiar en su vida. Está en una enorme desventaja frente a sus iguales pero oyentes. Es muy complicado. Es muy difícil el camino que tiene que recorrer un sordo para llegar a la educación superior. Es muy largo y arduo. Y llegan a la educación superior y se encuentran que toda la enseñanza básica y media se eximieron de inglés, y en la universidad no lo pueden hacer. Y no tienen nada de qué valerse. Entonces ahí es relevante contar con algo pero tan básico como un diccionario. Porque esto es apenas un diccionario, es vocabulario. Necesitamos seguir avanzando en crear otras formas de trabajar el inglés con los sordos, en hacer roleplays, en hacer presentaciones, frases más completas o chunks, como le llamamos en inglés, para que ellos vayan trabajando un vocabulario más elaborado, porque esto es la base, recién la base. Entonces hay mucho que se puede hacer, muchísimo, y hay mucho que se puede aportar desde todas las áreas. Y como les decía yo, partir algo así como estudiante de pregrado es una prueba de que se puede hacer en cualquier minuto de nuestra vida, tratar de crear o aportar de alguna forma. Y además, una invitación a los profes, en general las personas que llegan a algún tipo de necesidad educativa especial, lo hacen por alguna conexión familiar, o de algún cercano, de un hijo, y así es como uno llega ahí. Pero uno también puede llegar solamente por la curiosidad y las ganas de aportar en algo. Entonces no hay que tenerle el miedo, porque claro, la vida a veces nos lleva a toparnos con ciertas realidades y nos damos cuenta que están. Pero no es necesario que nos pase eso para llegar y darnos cuenta que esa realidad está. Y bueno, acá está el diccionario. Acá uno puede ingresar la palabra y buscarlo, y le aparece el video. Vamos a ponernos románticos. Es una palabra universal, ¿cierto? Love. Y acá aparece el video con nuestro amigo Gabriel. Gabo, y bueno, su señora, la Valentina, que también es sorda, participó igual en la segunda etapa de la grabación de las palabras. No sé qué pasó. Ahí está. Y ahí está la señal. Se fijan en la expresión de su cara, es muy importante. Muy, muy importante. Y así funciona el diccionario. Yo ingreso la palabra en inglés y me va a aparecer la seña en lengua de señas chilena. Está por alfabeto, está por tema. Y también está por nivel. Primero, bueno, el currículum nacional obligatorio es de quinto básico en adelante.
quinto básico, sexto, séptimo y así, de la forma que lo queramos buscar. No sé si hay alguna otra intervención que quieran hacer. Yo te quiero felicitar mucho, Ángela, por lo que nos acabas de demostrar. Encuentro realmente que es un súper aporte. Te quería preguntar unas cosas como curiosas nomás, como más del punto de vista como lingüístico nomás. Al principio estaba medio confundido y yo creía que había como un tránsito de la L1 a la L2 y después a la L3. Esto en realidad es lengua de señas e inglés directamente, así nos quedó claro. Y lo otro, tú dijiste en algún momento que había algunas palabras que no existían en lengua de señas, y eso es como súper interesante desde el punto de vista lingüístico, filosófico, porque ¿qué palabras no existen? Sí, o sea, nos pasó cuando estábamos haciendo la búsqueda y la categorización de palabras, y claro, llegamos acá con nuestros amigos sordos y nos dijeron, esa no va. No recuerdo exactamente las palabras, pero eran casi puras preposiciones, no, son inútiles, no nos sirven. Y entonces eso te quería preguntar un poco, como qué, porque yo sé que las lenguas como de señas, al igual que las lenguas naturales, tienen morfología, tienen sintaxis, incluso tienen como asociaciones a ciertos sonidos, puede ser. Por ejemplo, esto que nos acabáis de decir, que no tienen preposiciones, o sea, no... Hay muy pocas, son mucho menos de las que usamos nosotros en el español, por ejemplo. Entonces, si queremos decir, no sé, voy para tu casa, el para me sobra ahí en lengua de señas, es voy tu casa y listo, no hay más, no requiero hacer tanta conexión entre medio, entonces no se usa mucho, pero sí hay preposiciones que son necesarias. ¿Ya? En la parte lingüística yo no soy experta, pero sí nos encontramos con eso, con esa, y lo otro que también hay palabras en inglés que en lengua de señas tienen más de una seña, y eso también está en el diccionario. Cuando la palabra tiene más de una seña, se dicen las dos señas. Ah, perfecto, también hay como... es súper interesante también. Yo no sabía que... He aprendido muchas cosas. Yo no sabía que los sordos mudos podían, lo que nosotros conocíamos como sordos mudos, en realidad se llaman sordos nomás, y que sí pueden hablar. Uno siempre se imaginaba que eran sordos mudos que realmente no podían hablar. Me interesaba lo de las palabras, un poco asociándolo a lo que decía Pablo, porque en definitiva una de las formas que tenemos de aprender es a través de las palabras, y si hay algunas palabras que no existen, es como que sería como que hay algunos conocimientos los cuales no podemos... Claro, no, son como palabras que no es que no sean relevantes, pero no comunican un concepto dentro de una oración, un concepto muy importante, que a veces dentro de la misma seña está implícitamente dicho. Ahora, en lengua de señas se puede hablar de todo, y también hay ciertos prejuicios de la gente piensa que la lengua de señas se puede hablar de conceptos abstractos, se puede hablar de muchas cosas, sí, o sea, como en cualquier idioma. Ahora, todo va a depender del nivel de desarrollo que tenga el sordo en la lengua de señas. Porque muchos sordos, por ejemplo, no entienden al intérprete que está en la tele, pero es porque están recién aprendiendo la lengua de señas. Como una persona oyente a lo mejor no va a entender 100% lo que le está hablando la persona cuando habla un lenguaje muy técnico, por ejemplo. Entonces, en lengua de señas se puede hablar de todo y se habla de todo, solo que ellos son mucho más directos para hablar, mucho más directos. Y es parte de su cultura. Esto es súper interesante porque rompe como este mito, ¿no es cierto?, que existe la lengua de la filosofía, que es el griego del alemán, la lengua del amor, que es el francés. En realidad todas las lenguas tienen recursos expresivos para decir cualquier cosa. Ahora, yo creo que, yo no soy experta en el área, pero sí yo creo que hay un impacto en cómo pensamos, en cómo adquirimos nuestro idioma y qué idioma hablamos. Y de hecho hay estudios que hablan que nosotros que somos latinos
pensamos de una determinada forma por la forma en que usamos el lenguaje, a diferencia de los estadounidenses que usan el lenguaje de otra forma. Por ejemplo, no sé, en inglés se dice el adjetivo y después el sustantivo, porque lo importante es la cualidad. Nosotros decimos primero el sustantivo, después el adjetivo, porque para nosotros lo importante es la cosa. Es digamos, son teorías que existen respecto a cómo somos en nuestra personalidad, en nuestra forma de comunicarnos y de expresarnos, que influye lógicamente el idioma en cómo nosotros somos. Ahora, yo no sé hasta qué punto eso influye, es una conversación aparte y yo creo que es muy extensa, pero sí que la lengua de señas influye, yo creo, en la forma también de ver el mundo y de relacionarse de las personas sordas. Totalmente. El decano aquí presente nos podría dar una clase de esto que se llama la relatividad lingüística, que es conocido con el nombre, ¿no es cierto?, de Sapir-Whorf y todos los que conocen a estos autores. Oye, Ángela, te queremos dar las gracias por tu presentación y por la conversa, que estuvo súper buena. Quiero invitarlos a todos para la próxima sesión, el día martes, en este mismo canal. Tienen que inscribirse y les llega una invitación a su correo. Te felicito de nuevo, Ángela, te pasaste realmente. Gracias por la invitación, gracias por venir. Todo lo que has hecho, y ojalá que podamos seguir haciendo ahora en la universidad, poder seguir apoyándote. Ella tiene la idea de poder hacer una pequeña guía para los profesores de inglés, que yo creo que sería súper útil que les podamos dar a los... Así que estamos esperando cómo poder seguir apoyándote. Así que muchas gracias. Al resto, que estén muy bien, muchas gracias y nos Cuídense. vemos en una próxima sesión. Muchas gracias por venir. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, chao. Chao. Hasta luego.